Hay objetivos que tienen que tener en cuenta y el objetivo principal es diferenciar los conceptos de convulsión, epilepsia y estado epiléptico, reconocer potenciales causas de convulsiones, conocer los exámenes complementarios necesarios para convulsiones y epilepsia, determinar el manejo de convulsiones y estado epiléptico y determinar la primera y segunda línea de tratamiento en la epilepsia. Bueno, pues es importante determinar definiciones previamente. Una convulsión es el movimiento involuntario con contracción y relajamiento rápido y repetitivo. Una crisis epiléptica se define como eventos motores y no motores a causa de una descarga eléctrica hipersincrónica en el encéfalo, sobre todo en la corteza. Esta imagen es la transfiguración de Rafael. En él, pues, habla de un espíritu que poseía a un niño y ese niño, pues, al momento de tener las crisis, era tirado al suelo y con gritos y movimientos que no lo dejaban hablar. Es probablemente la pintura que más represente a la epilepsia en el arte. Es importante esto porque la epilepsia se ha caracterizado por un estigma importante que nosotros debemos vencer. Continuando con las definiciones, la epilepsia es una enfermedad cerebral que cumple al menos una de tres condiciones. Hablamos de dos crisis epilépticas que no son provocadas o que son la respuesta a una lesión en más de 24 horas. O una crisis epiléptica no provocada o que hay algo que la estimule, algo refleja una respuesta a, más el riesgo de presentar nuevas crisis similares, tras no tener dos crisis no provocadas. O, en tercer lugar, un síndrome epiléptico diagnosticado por un especialista. En resumen, la epilepsia es una enfermedad cerebral, la cual se caracteriza por eventos motores y no motores debido a descargas hipersincrónicas a nivel de la corteza. El estado epiléptico es el fracaso de mecanismos responsables del fin de la crisis epiléptica. Puede ser convulsivo o no ser convulsivo. Y clásicamente hablábamos de que tienen que tener 30 minutos, pero se sabe en la actualidad y la nueva definición es que a partir de la duración de 5 minutos hablamos de un estado epiléptico y que cuando se cumplen 30 minutos hablamos de los daños permanentes que va a dejar en el encéfalo. Tenemos que hablar de las diferentes causas de convulsiones y es fácil de recordar a través de la mnemotecnia vitaminas, la B ventilabial de vascular en ictus y malformaciones arteriovenosas. Cualquier infarto cortical puede dar básicamente convulsiones. La E de infección como la meningoencefalitis o abscesos cerebrales. La T, el trauma craneoencefálico autoinmune como lupus, vasculitis, encefalitis límbica. La M, metabólica, el aumento del amonio, el aumento del ácido úrico, por ejemplo, en el síndrome de lisis tumoral, que lo verán en hematología. La hipoglicemia, la hiponatremia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia. Idiopático, cuando descartamos todas las otras causas y nos damos cuenta que nos encontramos con una epilepsia, determinar la naturaleza de la epilepsia, si es genética, si es de malformación, es un plano secundario para especialistas. La N de neoplasia, un tumor primario o metástasis de células renales claras, de broncógeno. Artificiales, los simuladores, los trastornos conversivos y psiquiátricos.
Y las sustancias, es importante siempre tener en cuenta las sustancias como drogas, fenilcilaclina, metanfetaminas, cocaína y otros medicamentos que también pueden ser convulsivos. Ahora, vamos a hablar de forma general primero del tratamiento de las convulsiones, recordando que cuando pasamos 5 minutos convulsionando, estamos hablando ya de un estado epiléptico. Entonces, es importante determinar que el tiempo es lo más importante. La mayoría de las convulsiones se detienen a los 5 minutos. O sea, a esta convulsión es necesario de mantener la vía aérea permeable, asegurarnos que siga ventilando, voltear a la persona en decúbito dorsal, posteriormente decúbito lateral, obtener serología para descartar causas metabólicas, tener una tomografía computada si el paciente ha convulsionado. Luego que ha pasado estos 5 minutos, es importante tener en cuenta que si él sigue convulsionando, nos estamos enfrentando a otra cosa. Nos estamos enfrentando a un estado epiléptico y es necesario tratarlo. La fase y la terapia inicial es diazepam, intravenoso. Diazepam. ¿Qué pasa si no tenemos acceso intravenoso? Diazepam interrectal. ¿Qué pasa si no tenemos diazepam interrectal? Midazolam intramuscular. Entonces no hay excusas, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, dentro de estos 5 a 20 minutos, de igual forma, si dejó de convulsionar, tenemos que darle fenitoína. Deberíamos tener fosfofenitoína, pero aquí no hay. Hay ácido valproico, pero no intravenoso. Así que fenitoína es la opción. Posteriormente, si el paciente continúa convulsionando luego de estos 20 minutos, tenemos que iniciar propofol intravenoso. Básicamente esos son los 4 escalones. Entonces es extremadamente importante tener en cuenta el tratamiento del estado convulsivo. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de las crisis convulsivas. La clasificación de las crisis convulsivas de 1981 es la que nosotros vimos en la universidad, la que clásicamente todo el mundo usa. Es importante tener en cuenta que en el 2010 y el 2016 hicieron cambios importantes, prácticos, que se apegan mucho más para su descripción semiológica, pero la que usamos actualmente o de forma generalizada es importante aprenderla, pues es la que nosotros ya conocemos, las crisis parciales, en las que hay una parte del cuerpo en la cual se mueve, y las crisis generalizadas, que es en todo el cuerpo. En las crisis parciales simples hay una parte del cuerpo que se mueve sin pérdida de la conciencia, y en la parcial compleja hay una contracción y relajación de una parte del cuerpo, pero con pérdida de la conciencia. En el caso de las crisis generalizadas, está la ausente, la que nosotros conocemos, que se trata con etosuxamida, que hay esta pérdida de conexión con el medio típica de los niños, la mioclónica, caracterizada por su velocidad y de segmentaria, la tónico-clónica, en el cual está este componente enérgico de contracción y repetición más relajación de los grupos musculares, la tónica, en la cual hay esta contracción enérgica brusca del cuerpo, la clónica, caracterizada por estos movimientos repetitivos de contracción y relajación, y la atónica, en la cual la persona se queda hipotónica, se queda sin tono y cae inconsciente. Las convulsiones en general pueden dar un periodo de aura. Este aquí se caracteriza por sensaciones, por alucinaciones, ya sea sensitivas, visuales, de la persona. La persona sabe que va a venir la convulsión.
Luego, posteriormente, esta fase tónica de contracción muscular que puede inclusive estar por un grito ictal con pérdida de la conciencia. Posteriormente de la pérdida de la conciencia va a venir esta fase clónica con movimientos enérgicos y la fase posictal, que es muy importante porque la mayoría de las crisis convulsivas, por no decir todas, tienen este principio general de la crisis posictal. Y es importante porque una persona que convulsiona y no tiene la fase posictal probablemente no sea convulsión y sea un síndrome conversivo. Bueno, nosotros no vamos a hablar mucho de esta porque es la clasificación del 2016, pero se la clasifica aquí por su inicio, ya sea focal, o sea el inicio generalizado o nadie haya visualizado el inicio, ya sea de motor o no motor. En el caso de las focales con compromiso de la conciencia o consciente o sin una conciencia desconocida, ya no existe el término secundariamente generalizada, sino que se da a evolución bilateral y la generalizada pues se mantiene muy parecida. Entonces no vamos a hablar mucho de ellas, pero es importante que sepan que hay una clasificación de convulsiones del 2016. El diagnóstico de las convulsiones y epilepsia básicamente está dado por la anamnesis, es lo más importante. El saber cómo inicia la convulsión, el testigo de la convulsión, o obtener, y esto es mixto, ¿no? Obtener, ahora que hay celulares, se exhorta, se promueve a que graben las convulsiones. Básicamente así se diagnostica epilepsia a través de anamnesis. Entonces es importante saber escuchar al paciente y a todo lo que dice. El electroencefalograma es extremadamente importante. Es el método complementario de elección para demostrar el carácter epiléptico de una crisis, pero su normalidad no descarta la epilepsia. Es muy importante remarcar eso. La neuroimagen puede fácilmente mostrarnos, en el caso de la tomografía simple, una lesión, y en el caso de la resonancia magnética, a veces se tiene que pedir con protocolo de epilepsia para determinar ciertas cosas que no se ve claramente en la tomografía o en la propia resonancia magnética, como esclerosis hipocampales, malformaciones de la corteza, como displasias focales, pero esto de aquí ya es de un nivel superior de especialistas. El tratamiento farmacológico es muy importante y es importante tener en cuenta que no existen antiepilépticos como tal, sino anticonvulsivos. Y los anticonvulsivos son necesarios para disminuir la mortalidad y morbilidad de los diferentes trastornos epilépticos. Y el tipo de crisis nos va a dar primera línea y segunda línea. Y vamos a también revisar qué no se puede dar. La generalizada tónico-clónica, como la carbamazepina, es la primera opción. De no tenerla, podemos ir con ácido valproico. Y al no tener ninguna de las dos o no está funcionando, podemos combinarlo con topiramato. La tónica y la tónica, que son generalizadas, puede de igual forma iniciar con ácido valproico. Y la lamotrigina es la segunda opción, pero no es fácil obtenerla en primer nivel. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos crisis tónicas o crisis atónicas no debemos dar carbamazepina, está contraindicado porque puede empeorar la crisis. En la crisis de ausencia tenemos que dar etosuxamida, de hecho es probablemente la respuesta que ustedes van a ver todo el tiempo.
Y en el caso de no funcionar la estosuxamida, podemos ir por el ácido valproico. Las mioclónicas, como hablamos, que se caracterizan por ese carácter generalizado, de igual forma tenemos que entrar con ácido valproico y si no con topiramato. Y en el caso de la parcial simple, que es bastante común, iniciar con carbamazepina. Si se dan cuenta, la mayoría de las crisis convulsivas se inicia con carbamazepina y no se puede añadir en el caso de que sea tónica y sea mioclónica, o sea de ausencia. En el caso de que sea tónica o atónica, ausencia o mioclonía, se inicia ácido valproico. En el caso de las ausencias, etosuxamida. No hay cómo perderse. En resumen, el tiempo de duración y frecuencia de las crisis es el principal factor para diferenciar la convulsión epilepsia y estado epiléptico. Las causas de convulsiones secundarias pueden ser determinadas con exámenes complementarios, que va a ser fácil obtener cuando nosotros tengamos el acceso, y de determinar antes ciertos exámenes complementarios serológicos de igual forma. O la clínica. Recordemos que vitaminas, en el cual es vascular, infecciones, traumáticas, autoinmunes metabólicas, idiopáticas, neoplasias, artificiales o sustancias. El tiempo de duración, a los 5 minutos, se inicia con benzodiazepinas, la cual, diazepam intravenoso, es habitualmente la respuesta correcta. Al aumentar los 10 minutos, puede ser dado con fenitoína y si tenemos intravenoso, ácido valproico. Más de los 20 minutos debe ser tratado con propofol y permitir que haya un descanso cerebral. El tratamiento de primera y segunda línea a largo término va a ser determinado por el tipo de crisis y las características individuales de los pacientes.